Estamos agradecidos a Dios en Jesucristo por estar en esta hora en comunicación con ustedes vía estas redes sociales, y este domingo 1 de agosto tenemos el gozo de saludarles con estos dos versículos que se encuentran en 1 Corintios 16, versículos, bueno, son 3, 22 al 24. El que no amare al Señor Jesús sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo está con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús está con todos vosotros. Amén. Ahora estamos compartiendo con ustedes esta palabra, y el título de este mensaje es El Evangelio del Dios uno y verdadero. Vamos pues a leer la palabra de Dios allá en Juan capítulo 10, versículo 30. Y dice así, en forma precisa: yo y el Padre uno somos. Y vamos a ir a buscar primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Y vamos a leer que dice ahí: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es en Jesucristo que Dios se manifiesta como el Dios uno y verdadero. Y esto lo tenemos bien claro, lo hemos estado predicando en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, que a la letra dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es el Verbo de Dios, es la palabra encarnada. Vamos a explicar un poquito de esto. En Jesucristo, él es el Verbo de Dios y la palabra encarnada, porque en Él no estaban, sino están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento divino. Vamos a mirar si esto es así de certero y si la Escritura nos comprueba esta palabra que estamos dándoles a ustedes. Allá en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Acuérdense que para nosotros misterio no es lo mismo que para la gente, es algo que no, de lo que no tienen revelación. Para nosotros el misterio es algo revelado por Dios. Entonces, a fin de conocer lo revelado por Dios, de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3 dice: en quien están, fíjese que claro, Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto es presente, no es un pasado, es un presente, es un futuro. Tenemos que recordar que allá en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 24, se nos dice en forma clara y precisa lo siguiente: mas para todos los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso Él es el Verbo de Dios, por eso Él es la palabra encarnada. Está quedando claro, pero no solo vamos a dejar ahí, sino nos vamos a ir ahora a la carta de los Efesios, al capítulo 3, versículos 8 al 12, y vamos a leer de esta manera. Dice así, Efesios 3, me fui hasta Gálatas, versículo 8 al 12. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, la buena nueva, incontable, no se pueden contar las riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esto es una revelación para nosotros. Para que la multiforme sabiduría, aquí la palabra que se usa es policroma, muchos colores, multiforme, muchas facetas. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¡Qué privilegio!
a los principados y potestades en los lugares celestiales, y conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, quede bien claro de esta manera que Él es el verbo de Dios, Él es la palabra encarnada, y en Él está escondida todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento divino. Esto nos confirma ahora lo que ya habíamos visto en otras enseñanzas y que habíamos estado compartiendo allá en Mateo 12:42. ¿Y qué compartimos allá en Mateo 12:42? Precisamente compartimos que Jesucristo es superior en sabiduría a Salomón. Vamos a volver a leer, y dice la Escritura de esta manera: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, está hablando Jesucristo, son palabras de Jesucristo más que Salomón en este lugar. Yo sé que aquí el contexto es aquella demanda de señal que le pedían los judíos, y que él contestó que se les iba a dar la señal de Jonás profeta, cuando él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y esto habla de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Bien, pero estamos aplicando que Jesús es superior en sabiduría a Salomón. Ahora, también nosotros queremos dejar bien claro por qué Él es el verbo de Dios, por qué Él es la palabra encarnada, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento divino. Y vamos a ver que la Escritura nos revela allá en el capítulo 8 de Proverbios, versículos de 12 al 36, que Jesucristo, como Dios, o Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, personifican la sabiduría. Vamos pues hasta Proverbios capítulo 8 y vamos a gozarnos en lo que dice la palabra, y vaya a usted que esto nos deja claramente explicados por qué Cristo es el verbo de Dios. Versículos 12 al 36, y dice: yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Fíjese nada más, la cordura, la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, y la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Esta es la conducta impecable de la sabiduría, y en este caso del verbo de Dios, Jesucristo. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Aquí otra vez voy a repetir 4 cosas: el consejo, el buen juicio, la inteligencia y el poder. Y luego dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Es decir, que Él obra en los reyes y en los príncipes. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esta es la actitud de buscar al verbo de Dios, a la palabra encarnada. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Oh, qué gran secreto para que nuestra vida sea enriquecida y para que tengamos la debida honra para la gloria del Señor Jesucristo. Vean nada más qué profundidad al entender al verbo de Dios, a la palabra encarnada, y a saber que en él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento divino. Mejor es mi fruto que el oro, y que oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Mire, esto es trascendente, estos últimos versículos que voy a leer hasta el versículo 36. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Aquí habla que el verbo de Dios, la palabra encarnada, es eterno y es antes del principio de la tierra. Ahí habla de su preexistencia, de su presciencia. Vamos a seguir leyendo.
Y dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Todo aquí hay varios antes, ¿sí? Cuéntelos, 1, 2, 3, 4, 5, dice, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los caudales ya había sido yo engendrada, perdón. No había aún hecho la tierra ni los campos. Habla de ser el creador, el hacedor, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Son 6 veces que habla de cuándos, del tiempo, del momento, sí, de la hora. Versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Esto es, porque en las puertas se consideraba que estaba la sabiduría. Aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Vea esto, para que andemos caminando con el verbo de Dios, con la palabra encarnada, con aquel que tiene en su ser, en su persona, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento divino. Vuelvo a leer el 36, mas el que peca contra mí, contra la sabiduría, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Oh, qué cosa tan hermosa hemos encontrado aquí. Cristo superior a Salomón, él personifica la sabiduría, ¿sí? Él se empata con el Espíritu como deidad en las 7 manifestaciones o espíritus de Dios. Y vamos hasta allá y vamos a dejar probado esto en Isaías capítulo 11 versículo 2, y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, fíjese bien, espíritu de sabiduría, cuéntelos, 2, espíritu de inteligencia 3, espíritu de consejo 4, espíritu de poder 5, espíritu de conocimiento 6, espíritu de temor de Jehová 7. Esto está comprobado y nos vamos ahora hasta el Nuevo Testamento y nos vamos a ir hasta Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 y vamos hasta allá para que nosotros podamos mirar esta comprobación. Capítulo 1 de Apocalipsis versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Este se refiere a Jesucristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta es la obra del Espíritu, esta es la manifestación séptupla del Espíritu. Ya los leímos, los 7 espíritus de Dios son dados allí en Isaías capítulo 11, versículo 2. Bien, dejamos ya bien claro que en Jesucristo Dios se manifiesta como el Dios uno y verdadero, conforme a Juan 1:1, y explicamos por qué ahí Él es revelado como el verbo de Dios, como la palabra encarnada. Vamos a otro pensamiento. En nuestro Señor Jesucristo se expresa la unidad de la deidad. Él afirma que como persona, en lo que es y las obras que hace, es igual a Dios, es Dios, sin dejar de reconocer que dejó la forma de Dios para tomar la forma de siervo, y en condición de hombre vino a ser hijo de Dios e hijo del hombre, para cumplir el propósito por el cual fue enviado. ¿Cuál es su propósito? Salvar de pecados y dar vida eterna a los que en él creen. Entonces, no dejó de ser Dios, sino él tomó forma de siervo y en condición de hombre cumplió estos propósitos y esta misión, y acabó la obra. Vamos pues a regresar para que ya tengamos una explicación allá a Juan capítulo 10 versículos 25 al 38,
y nos vamos hasta allá para que veamos la palabra del Señor y allá nos estemos gozando. Juan capítulo 10, dije versículos 25 al 38. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Estamos diciendo aquí que hay una unidad muy plena y en el Evangelio, revelando al Dios uno y verdadero. Y una de las cosas que nos confirma esto es que son hechas las mismas obras, de tal manera. Vamos a seguir adelante, versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Hay que ser una oveja, es decir, hay que seguir al Señor como nuestro pastor. Mis ovejas oyen mi voz, es decir, debemos oír su voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿qué cosa? No solo es importante, y aunque sí lo es, que yo conozca a Jesucristo. Es más importante que Él me conozca a mí. Y entonces Él me dé la oportunidad de seguirlo. Y versículo 28 dice: yo les doy vida eterna. A esto hablamos que es el propósito del Señor, salvar de pecados y darnos vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una certidumbre plena, mi Padre me las dio. Ahí está ese Dios uno, la relación intensa, esa unidad, y mi Padre me los dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El versículo con que empezamos: yo y el Padre uno somos. Ahí está. Esto es un numeral heis en griego y es uno. No hay lugar a duda en la unidad que hay, y que el Evangelio es el Evangelio del Dios uno y verdadero. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Es decir, las obras estaban testificando lo que él, como enviado del Padre, estaba haciendo como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No, Él no se hace Dios, Él es Dios. Hay una unidad. Dejó la forma de Dios, la hizo a un lado, pero nunca dejó de ser Dios. Él es el Dios encarnado, Él es la palabra encarnada, Él es el verbo de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, el Mesías, Él es el Hijo del Hombre. Es claro todo esto, ya lo hemos estado viendo, si tú has estado siguiendo esta serie de enseñanzas del Evangelio y la revelación que estamos teniendo de quién es y qué hace y cómo nos invita el Señor Jesús a seguirle. Estás en esta hora teniendo claridad. Ahora vamos a decir el versículo 34 de Juan 10, y dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, pero fíjese que está ahí dioses con minúscula, ¿sí? No está hablando de el Dios todopoderoso, sino de capacidades y habilidades y destrezas, equipando al hombre para ciertas obras y equipando al hombre para cumplir una misión o para cumplir ciertos envíos o cumplir ciertos propósitos. Vuelvo a leer el versículo 35 de Juan 10. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, es decir, apartó, ¿sí? Lo puso en especial y envió al mundo. Ahí está la misión. Vosotros decís: tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, la prueba de que soy hijo de Dios y que soy el unigénito de Dios está dado claramente aquí. Mas si las hago, aunque no creáis a mí, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre, otra vez lo vuelvo a repetir, el Padre está en mí y yo en el Padre. El Evangelio es un evangelio del Dios uno y verdadero. El Padre está en Cristo y Cristo en el Padre.
se confirma y vuelve a quedar claro, Juan 10:30, yo, Jesús y el Padre, uno somos. Sí, vamos a dejar ahí. Jesús y el Padre son una misma cosa, entonces, una misma persona, Dios. Vamos a confirmar, porque esto fue un continuo alegato y una falta de aceptación de parte de muchos de los judíos, especialmente los fariseos, los escribas, los saduceos, que negaron todo esto, y algunos que siguieron como religiosos esta doctrina equivocada. Juan 14, del 7 al 11, y dice la escritura de la siguiente manera. Dice así: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. O sea, si tú conoces a Jesucristo, conoces al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, aquí nosotros estamos mirando, si conoces a Jesús, conoces al Padre y lo has visto. Vamos a seguir adelante. Sí, esto es el versículo 7, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Nosotros no tenemos el privilegio de ver al Señor Jesús corporal y físicamente por ahora. Tenemos el privilegio de, por la fe, ver que el Señor Jesús está en nosotros, está con nosotros, y que conocemos a Jesús. Entonces hemos de alguna manera, en el sentido espiritual, conocido y visto a Jesús, y entonces por lo tanto también hemos conocido y visto al Padre. No es necesario, como algunos dicen, quisiera ver a Dios. Pues en Cristo Jesús estás viendo que hay un evangelio que nos habla y nos dice que Dios es uno, es verdadero. Bien, seguimos adelante. Versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Otra vez vuelve el Señor Jesucristo a decir: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Aquí hay una unidad, aquí está el uno, el numeral. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ni las palabras, ni las obras. Como hay esta unidad que dijo Jesús: yo soy en el Padre y el Padre en mí, hablo las palabras del Padre y Él hace las obras. Entonces tenemos que creer por las mismas obras. ¿Qué tenemos que creer? Que el evangelio es de un Dios uno y verdadero, y que una de las cosas que hizo Jesucristo como el ungido, como el Mesías, como el Salvador de este mundo, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, precisamente es traer a nosotros el conocer y el poder, con ojos espirituales, mirar que hay un Dios uno y que el Padre y el Hijo son una misma cosa, una misma persona. Entonces, y que Él hace las obras y entonces sigue haciendo las obras, y creemos por las mismas obras todo esto. Vamos a dejar ahí y vamos ahora a tomar otro pensamiento. El evangelio nos revela constantemente al Dios uno, como usted ve, y verdadero. Y esto es total, es pleno, es completo, es perfecto. La unidad de la deidad es perfecta, dada en Jesucristo con el Padre y después con la promesa y derramamiento del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, para que nosotros quede claro que estas son las caras de Dios: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que está tomado en cuenta, y que el evangelio del Dios uno y verdadero nos revela que también el Espíritu es verdadero, es Espíritu de verdad, y que es parte de ese Dios uno, es parte de la unidad de la deidad. Vamos ahora a Juan capítulo 5, versículos 19 al 27, y vamos a estar leyendo para que tengamos la palabra de Dios y sea la palabra la que nos hable. Decíamos, Evangelio de Juan 5, del 19 al 27. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: estas son todas palabras de Jesús. De cierto os digo, una aseveración: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre. Qué gran bendición. Él estaba haciendo lo que estaba viendo que hacía el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí hay una unidad en el hacer, y esto viene a ser muy importante en el Evangelio, porque el Evangelio a veces no es solo de creer o de hablar, sino de hacer. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esto es lo que el Señor está hablando, de esa unidad que él tiene el Padre y del amor que él tiene el Padre al Hijo, hablando del Hijo de Dios y al Hijo del hombre. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto está hablando totalmente de un empatar y de dejar esa unidad, ese Dios uno, el Padre con el Hijo, porque está hablando de una misma capacidad, de un mismo poder, y está hablando del poder de la resurrección, y está hablando de poder dar vida como la da el Señor. Nosotros sabemos que la Escritura nos habla que Él mata y Él da vida, y que Él enferma y sana. Entonces es claro para nosotros que está totalmente hablando de una unidad. El Evangelio, Él es del Dios uno y verdadero. Todo esto estoy dejando fincado porque voy a llegar a algo. Tenga en esta hora muy abierto su corazón y muy abiertos sus oídos y su mente muy lista para entender todo esto. Seguimos leyendo, sí, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces está dándole también una capacidad de juzgar, de hacer juicio. Y de esta manera está hablando de esa unidad de Dios, porque Dios es el que juzga todas las cosas y Jesucristo es parte de este juicio, y el Evangelio es del Dios uno y verdadero, aún sobre el juicio y sobre el que juzga, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Vea nada más que unidad. Si tú no honras al Hijo Jesucristo, si tú no reconoces que Jesús es Dios, mire lo que hacen muchas doctrinas de error, en donde hablan que Jesucristo es el Hijo perfecto del hombre, pero que no reconocen su deidad, cuando aquí estamos hablando que el Evangelio, el verdadero Evangelio, la buena nueva, verdadera y fiel, nos revela a un Dios uno y verdadero, y que tenemos que honrar al Hijo como al Padre, para que de esta manera entendamos que nosotros tenemos que entregar este tipo de honra y saber que Él envió. Versículo 24, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Vea otra vez ahora regresando al verbo de Dios, a la palabra encarnada, a que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento divino, y está diciendo de esta manera: si tú oyes la palabra de Cristo, esto es importante y trasciende en tu vida, y crees al que lo envió, es decir, al Padre, tienes vida eterna y no vendrá condenación. Ya no hay condenación, ya no hay sentencia, y más ha pasado de muerte a vida. Versículo 25, de cierto digo, otra aseveración, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto está hablando de esa capacidad de resurrección de la que se nos ha hablado, ¿verdad? Que con voz de mano, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo se levantarán primero. Esto es parte de la primera resurrección, y estamos hablando de aquellos pasajes de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 hasta al final. Y dice ahí el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Sí, acuérdese que Cristo dijo: yo tengo poder para poner mi vida y poder para tomarla. Es decir, tengo vida en sí mismo, y la muerte no tiene potestad sobre mí. Yo voy a vencer a la muerte y le voy a quitar al diablo el imperio de la muerte.
y aunque sea yo muerto y sepultado y esté yo 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra, yo voy a vencer, porque yo puedo poner mi vida y puedo también levantarme y tomar mi vida, porque me ha sido dada ese poder. Y dice el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Lo que hemos venido hablando, de que mismo Jesucristo se consideró en más de 80 veces en los evangelios como el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios, pero es el Hijo del Hombre. Él es Dios, con Dios uno, y con ese Dios uno y verdadero es una plena unidad, y también es el Hijo del Hombre. Y como el hombre, como el Hijo del Hombre vino a ser impecable y totalmente teniendo autoridad para hacer juicio, puesto que él fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Bien, estamos dejando ahí esta explicación. Jesús y el Padre son entonces una misma cosa, una misma persona, y quedamos, ¿verdad? De tal manera que estamos aquí dejando bien claro, y que ahora pues hacen lo mismo. Estamos leyendo ahorita que esa unidad no solo queda en el Padre, en el Hijo, sino también en el Espíritu Santo. Todo esto es preparatorio. Hacen lo mismo, son lo mismo, hablan lo mismo. Ahora vamos a Juan 7, 16 al 18. Y dice la Escritura de esta manera. Sí, Juan 7, 16 al 18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces estamos hoy mirando aquí que la doctrina, la enseñanza de Cristo no procedía de él, sino de aquel que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre, ¿sí? Y que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, conoceremos si la doctrina es de Dios o si lo que hablamos, lo hablamos de nuestra propia cuenta. Esto nos habla de un gran reto para nosotros, los que somos discípulos de Cristo y los que somos cristianos y siervos de Dios. El continuamente estar escudriñando las Escrituras, consultando las Escrituras, para que nosotros recibamos la doctrina, recibamos la enseñanza del Evangelio del Dios uno y verdadero, para que nosotros de esta manera recibamos esa palabra que forme en nosotros fe y que nos enseñe a hacer la voluntad de Dios, para que de esta manera, cuántos errores en el caminar tenemos los discípulos del Señor, y cuántos errores como cristianos tenemos y como siervos de Dios, porque no estamos conociendo la doctrina que el Señor nos ha entregado, ese Dios uno, el Padre, y que Jesucristo expresó en su envío, para que nosotros hablemos lo que debemos de hablar y vivamos lo que debemos de vivir y hagamos la voluntad de Dios. Sí, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Oh, qué grave peligro es esto. No hablemos de nuestra propia cuenta, hablemos lo que el Señor ha hablado, sí, pero el que busca la gloria del que le envió, nosotros también hemos sido enviados por Dios, por el Padre, por Jesucristo. Él nos ha constituido a algunos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y nos ha levantado como ministros para desarrollar un ministerio. Y entonces tenemos que estar claro. Vuelvo a leer este 18, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Seamos verdaderos como Cristo es ese Dios verdadero y ese Dios uno con el Padre, y en él no hay en él injusticia. Es decir, hablamos de que él entonces hizo lo que debía de hacer, y tú tienes que ser alguien también como discípulo, como cristiano y como siervo, que al ser enviado seamos verdaderos y no hay en nosotros injusticia alguna. Vamos a seguir adelante, ¿sí? Es decir,
Gracias porque tengamos una misma doctrina y no como algunos dicen, pues eso es tu opinión, yo tengo una opinión diferente. Esto no es de opinión, esto es de conocer la doctrina que viene de ese Dios uno. Vamos ahora a Juan 12, 49, 50. Vamos a ver qué nos da esta palabra del Señor. Y dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tomemos todo esto en una forma muy literal y podamos tener ese mismo decir y ese mismo sentir y ese mismo hablar que tuvo el Señor Jesucristo, que no hablemos de nuestra propia cuenta, sino que el Padre que nos envió y Jesucristo que nos constituyó nos dé mandamiento de lo que hemos de decir y de lo que hemos de hablar. Pidamos al Señor nos llene de su inspiración y llenemos nuestro corazón y nuestra mente de la palabra encarnada del verbo de Dios, de aquel que tiene en él escondidos todos los tesoros de sabiduría y el conocimiento divino, y que juntamente con el Espíritu Santo nos venga a ser revelado como ya lo hemos enseñado allá en Primera de Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así es que alcancemos también esa vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor, y qué gran unidad dada en el Dios uno y verdadero, ¿sí? Es esta que vamos a hoy a dejar completada, porque hemos dicho que el Señor se nos quiere revelar como el Dios uno y verdadero completamente, y que esto no solo es dado en Jesucristo con el Padre, sino que también viene la promesa y el derramamiento del Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo es parte del Dios uno y verdadero. Y vamos ahora a Juan 14, 16 al 26, para dejar bien claro para aquellos que dicen que en forma mentirosa y engañosa que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. Qué gran mentira. Es una persona y es parte de lo que revela el Evangelio del Dios uno y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 26, y dice así: y yo rogaré al Padre. Ahí está Jesús, y está hablando de rogar ¿a quién? Al Padre. El Padre y Él uno son, y os dará otro consolador. Ahora el Hijo del Hombre va a dejar esta tierra y quiere dejar algo que esté con nosotros a nuestro lado para ayudarnos, y así lo dice, para que esté con vosotros para siempre. Y vea el versículo 17, el Espíritu de verdad. Entonces también el Espíritu Santo es Espíritu de verdad, es Espíritu verdadero, es parte de lo que la buena nueva nos revela del Dios uno y verdadero. El Espíritu Santo es verdadero y es Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, claro, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la obra del Espíritu de verdad, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jehová, del Santo Consolador, que va a estar en nosotros y va a estar con nosotros, de tal manera que viene a hacer esa obra interior y esa obra exterior. No os dejaré huérfanos, de esto ya estuvimos predicando. Vendré a vosotros. Si quiere entender más, busque esa predicación que así está titulada. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto es un acto de fe y vivimos porque Él vive, y eso lo vamos a hablar más al rato para completar que el Dios uno es verdadero y vivo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Vuelve a repetir esa unidad. Yo y el Padre uno solo. El Padre está en mí y yo en el Padre.
y vosotros en mí. Ahora está hablando de la unidad que tendremos con Él y yo en vosotros. Bendito sea el nombre de Dios. De esto también hablaré más adelante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, si tenemos sus mandamientos y los guardamos, así demostramos que amamos a Cristo, y el que me ama va a ser amado del Padre. Aquí habla de una unidad. El Evangelio es del Dios uno y verdadero, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ahora está hablando de que guardemos la palabra hablada por Él, el Verbo encarnado, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento divino, como dijimos, y Él personifica la sabiduría. Y vamos a seguir adelante. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces aquí nos está hablando de una obra plena, que nosotros somos morada, somos tiendas, somos tabernáculo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos morada, tabernáculo del Dios uno. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y seguimos leyendo hasta el 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ahí está esta unidad. El Evangelio nos revela un Dios uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vuelvo a leer el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él no es una fuerza, Él no es una energía, Él no es nada de eso. Él es una persona. El Espíritu Santo, a que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, yo recordará todo lo que yo os he dicho. Bendito sea. Estamos hablando de que ahora se revela la unidad de la deidad dada en Jesucristo con el Padre. El Padre y Jesús uno son, y después con la promesa y el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a confirmar esto. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a que yo enviaré del Padre, ve, aquí están el Consolador, aquí está Jesús, aquí está el Padre, ahí está ese Dios uno y verdadero. El Espíritu de verdad, vuelve a aclararlo, el cual procede del Padre. Él procede del Padre, el Espíritu. Quede bien claro, Él dará testimonio acerca de mí. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, que está comprobado y que muchos por esa doctrina de error no quieren, no aceptan esto, pero esto está totalmente fuera de la palabra de Dios. Estamos con la palabra de Dios en la mano, probando que el Evangelio nos revela un Dios uno y verdadero. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 13. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Es decir, totalmente un Dios encarnado, totalmente venido en carne, totalmente abandonando la forma de Dios para venir a tomar la forma de siervo y en condición de hombre. Él es el Dios encarnado. Vamos a ver, esto lo habla con otras palabras. Primera de Juan 5:6, sigo leyendo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. No es vegetal. Nuestro Señor Jesucristo totalmente habitó entre nosotros en carne. Y el Espíritu es el que da testimonio. Vea, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Sí, y Jesús dijo, y de esta manera se empata en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también se nos habla que allá, cuando se levantó Moisés en aquel cántico diciendo, allá en Deuteronomio 32,
Dios de verdad y sin iniquidad. Entonces totalmente dejamos claro esta unidad. Ese Dios uno es verdadero, incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Entonces confirma el Padre, el Verbo, otra vez la palabra encarnada, aquel que en el que están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento divino, y el Espíritu Santo, que Él va a enseñar las mismas cosas y nos las recordará. Y estos tres son uno. Sigo leyendo, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Ahora vemos que el Espíritu Santo da testimonio en el cielo y da testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces vemos que la unidad dada en el Evangelio nos habla de un Dios uno y verdadero, habla que Dios testifica del Hijo y que el Espíritu también da testimonio del Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Contundente y radical esto para aquellos que solo son simpatizantes de Cristo o asisten en simpatía a alguna iglesia cristiana o evangélica. No necesitamos conocer al Hijo. Necesitamos recibir al Hijo para alcanzar la vida eterna. Versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cosas contundentes, conocer, aceptar, recibir, para tener vida eterna, ser salvos, y creer en el nombre del Hijo de Dios para muchas otras cosas más. En Jesús, entonces, dejamos bien claro, habita la plenitud de la deidad, lo cual nos demuestra que Dios es uno y verdadero. Vamos a regresar ahora a Colosenses, al capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud habitase en Cristo, la plenitud de la deidad. Colosenses 2, 9 y 10, y dice ahora, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Con esto dejamos claro que Dios es una persona, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque en el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre, habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, el Padre y el Espíritu Santo, y el mismo Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora hablando de Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que es cabeza también de todo principado y potestad. Efesios 1, 17 al 21. Vamos allá, Efesios 1, 17 al 21, y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Aquí está incluido la unidad de la deidad, el Dios uno y verdadero, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la cual operó en Cristo. Ahí está lo que operó en Cristo, la persona del Espíritu Santo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Quede bien claro. Y concluimos
para que hablemos de que el Evangelio nos revela a ese Dios uno, nos muestra ese Dios uno, nos lo demuestra como el Dios verdadero, y este es el Padre, el Hijo, el Verbo, el Espíritu Santo. Ahora vamos a Romanos 8:11 para comprobar que fue el que operó la resurrección en Jesucristo, y regresamos hasta allá a Romanos 8:11, pura palabra de Dios, pura palabra de verdad. Y dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo, el Santo Consolador, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y mora en nosotros, como mora el Padre, como mora el Hijo Jesucristo, así mora el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Más claro no puede ser, no se puede negar esto, no podemos dejar de negar que en la persona de Dios está totalmente la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Padre y que el Hijo y que el Espíritu Santo son Dios. Es una sola persona manifestada en esas caras para cumplir diversos propósitos para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo Romanos 8-11 es contundente. Vamos a dejar ahí acerca de que el Evangelio nos revela constantemente al Dios uno y verdadero, y que esto es total, pleno, completo y perfecto, dando la unidad de la deidad en Jesucristo con el Padre, y después con la promesa y derramamiento del Espíritu Santo. Ahora tengamos este pensamiento: el Evangelio fiel y verdadero nunca aceptará dioses ajenos, extraños. Ningún ser creado o cosa creada que acompañe al único Dios y verdadero siempre los rechazará. Esto es a lo que va a llegar en uno de los propósitos que tengo al predicar este tipo de enseñanza que Dios me ha dado, y que nos habla del Evangelio del Dios uno y verdadero. No hay otro, es el único, y nada puede acompañar al único Dios y verdadero. El Evangelio rechaza esto. Vamos a mirar: los ángeles no deben ser adorados ni venerados como dioses, porque esto está sucediendo, y nosotros no podemos más que mirar lo que dice la Escritura. Y vamos ahora a Hebreos, para que se rompa con eso, aún de que alguno de nuestros seres queridos que muera es un ángel, y que tenemos que reconocer que está haciendo alguna obra en nosotros hoy. No, eso no es posible, ya lo probaremos más adelante. Hebreos 1:4-14, y dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. 1. El nombre de Jesucristo es más excelente que el de los ángeles. Cualquier ángel, aún sobre el ángel Gabriel, o aún sobre el arcángel Miguel, aún sobre ese querubín grande y protector caído llamado Satanás, diablo, serpiente antigua. Ahora dice el versículo de Hebreos capítulo 1, versículo 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Sí, acuérdense que el Dios le dijo a María, o el ángel le dijo a María el mensaje de Dios, que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y lo que iba a ser engendrado en ella era de parte de Dios, y sería llamado el Hijo del Altísimo. Otra vez dice aquí: yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Y versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: porque él es el primogénito del mundo. Esto es un acto de presciencia y de preexistencia, de tal manera de la tierra habitada,
y que esto en el Kairos de Dios fue realizado antes que cualquier otro que pudiera haber sido engendrado, en este caso por obra de sangre y carne. Y dice aquí, adórenle todos los ángeles de Dios. No puede más que ser adorado el Señor. Y aquí está hablando, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, son espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Eso es correcto. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Mira nada más, tu trono, y lo pone totalmente como Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Aquí habla de la eternidad de Dios, de que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, y como un vestido los envolverás. Habla de de ser inmutable, de ser inmortal, y como un vestido los envolverán y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Por lo cual, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esa es la misión de los ángeles. Son espíritus ministradores, como dice aquí, son espíritus ministros, llamas de fuego a favor de los herederos de la salvación. Aún y tienen un nombre, sí, pero no como el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es un nombre excelente y superior. Gracias, Señor, por ello. Por eso nosotros no debemos aceptar a los ángeles para adorarles ni para venerarlos. No podemos aceptar esa adoración que ha traído error y ha traído anatema, y aún el que a un ángel nos diera un evangelio diferente. Vamos a seguir mirando esto, y ahora vamos, para comprobar esto, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Vamos hasta allá. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Vamos hasta allá y miren lo que dice la palabra del Señor. Y dice así, habla de Juan, allí en la isla de Patmos. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El mismo ángel que le estaba hablando en este momento a Juan, ha de haber sido un ángel hermoso, ha de haber sido un ángel brillante, un ángel de luz, pero él quiso adorarlo pensando que era una angelofanía, pero él le fue claro: soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. No podemos adorar a los ángeles hasta que sea el ángel de la guarda. No podemos adorar. Puede que nosotros tengamos una experiencia de ver un ángel hermoso y precioso, un ángel de luz. No debemos adorarlo. Daniel tuvo experiencia de esto con el arcángel Miguel y no le adoró. Juan recibió de parte del ángel esta enseñanza: adora a Dios. Satanás es un querubín grande y protector, es una creación angelical. Tampoco debemos de entrar en una situación de adoración. Vamos ahora hasta Ezequiel capítulo 28 para que usted vea revelación acerca de esta creación angelical y que se le llama Satanás, que se le llama diablo. Y dice allá
en Ezequiel 28, 13 al 16. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Claro, ahí estuvo la serpiente. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, pero era un ser creado con muchas virtudes. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín grande y protector. Entonces vemos que este era un ser angelical muy especial y que no guardó su dignidad, sino que cayó en iniquidad, en pecado. Vamos a ver que este es un tentador. Vamos hasta allá y ya lo vimos, Mateo capítulo 4, vamos hasta allá, el versículo 8 al 10. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Quería adoración este querubín, este ser angelical creado, porque ahí vimos que fue creado con muchas virtudes, con muchas capacidades y habilidades, con una gran destreza, equipado muy grandemente, pero no es sujeto de adoración. Tenemos que, estamos viendo que el Evangelio nos revela que adoremos al Dios uno verdadero. Y dice, entonces Jesús le dijo, versículo 10, vete de Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Rompamos con la idolatría. Lo que se sacrifica a los ídolos se sacrifica a los demonios y no al Dios uno y verdadero. Esto es parte del Evangelio y tenemos que romper con ello, porque algunos se están debilitando. Nada, no podemos adorar la cruz, no podemos adorar a ningún ídolo. Vamos allá a lo que dice allá 1 Corintios capítulo 10, por si que usted ya lo sabía, quede confirmado. Versículos 20 al 22, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Esto, aquellos que han vuelto un sincretismo para tener una práctica, aún como cristianos que se dicen o como discípulos de Cristo, teniendo la adoración a esculturas, a imágenes, aunque le llamen veneración. Esto no es posible. El Dios uno no acepta ni recibe sincretismos de aquellos que dicen ser su pueblo, discípulos de Jesús o llamarse cristianos. Vamos a aclarar todavía esto más al Salmo 106, versículos 35 al 38, y vamos a leer lo que dice ahí la escritura, ¿sí? Y dice así, estoy leyendo el Salmo 106, 35 al 38. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus sombras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Sí, entonces aquí estamos viendo hasta el versículo 38, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Esto es todavía peor, porque llegaron a sacrificios humanos. Muy bien, vamos a dejar ahí. El Evangelio del Dios uno y verdadero declara en labios de Jesús una adoración al Padre en espíritu y en verdad. Vamos allá, y esto es muy conocido, al capítulo 4 de Juan, en aquel encuentro que ya vimos con la mujer samaritana, versículos 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, es decir, en todo lugar. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, esto es verdad. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y está escrito Dios es espíritu con mayúscula, habla del espíritu de Dios, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces estamos viendo aquí en manera muy clara que Jesús está diciendo que hay que adorar a este Dios uno, el Padre, el Hijo, Jesucristo, el Espíritu Santo. Tenemos que romper con emociones e intenciones mal informadas y fuera de la sana doctrina y la palabra de verdad, de sutilmente caer en prácticas de adoración o veneración. Esto es idolatría, devoción en hombre o mujer, alguna que haya sido usado por Dios o por Cristo Jesús, y que por su llamado, su elección e unción hayan sido instrumento del Señor para hacer milagros y prodigios. ¿Sí? Vamos a dejar esto bien claro, porque hay una idolatría clara y objetiva cuando lo hacemos a escultura, cuando lo hacemos a imagen de hombre o de animal o de ángel, pero hay una idolatría sutil que aún puede darse entre aquellos que dicen: yo no soy idólatra ni pertenezco a una iglesia idólatra, sino pertenezco a una iglesia donde ni siquiera cruces hay y no hay adoración de ningún tipo, no hay ninguna imagen, pero puede haber una adoración sutil que venga, como hoy dije, para traer adoración a una persona, a un siervo, a un hijo de Dios que haya sido llamado, elegido y ungido, y que haya sido instrumento del Señor para hacer milagros y prodigios. Vamos a dejar esto establecido. Primero, lo que vamos a decir es que nosotros no podemos tener ninguna adoración. El Evangelio nos habla de adorar a ese Dios uno verdadero, y más adelante veremos a ese Dios vivo, pero no podemos adorar a ningún siervo ungido, ni a ninguna sierva ungida cuando éste muere, porque la Escritura nos dice que el muerto nada sabe y nunca tendrá más parte en lo que hace debajo del sol. Esto se agregaría a cualquier pariente que tenga muerte y que nosotros querramos reconocerlo porque haya sido una buena persona y porque nos haya servido y porque nos haya amado. No, vamos a Eclesiastés, y esto lo hemos aprendido y ahora lo vamos a volver a repetir. Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 6. Vea lo que dice: porque los que viven saben que han de morir. Los que vivimos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben. Oiga esto: ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Si estás agradecido o estás resentido, entonces eso ya feneció. Cuando la persona muere, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Te vuelvo a repetir esa parte: nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aún si recibieras una visión, aún si recibieras un sueño en donde se te aparece tu padre o tu madre, o ese siervo o esa sierva que ha sido llamado, elegido, que tuvo gran unción, que hizo milagros, que hizo prodigios, que repartió amor, o que fue alguien en que hay en tu corazón resentimiento, su odio y su envidia ya fenecieron. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Te quede bien claro esto: el muerto nada sabe y nunca más tendrá parte en lo que se hace debajo del sol. Vamos a dejar esto bien claro, y esto lo aprendimos
en la clase de crecimiento espiritual que nos fue dado en días pasados por el hermano Eliud. Eliseo, no hizo milagro alguno después de muerto y sepultado. Dios, por su poder, usó los huesos de su siervo para revivir a un hombre que había muerto. De Dios es el poder. Vamos a leer esto en el segundo libro de los Reyes y vamos hasta allá al capítulo 13, versículos 20 y 21, y dice la escritura así: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Sí? Entonces aquí no habla de que el muerto Eliseo, él ya no tenía nada en esta tierra. Él ya no debemos de pensar, porque es claro, nunca más tendrá parte en lo que se hace debajo del sol en esta tierra. Y es claro que no fue Eliseo el que hizo este milagro. Este milagro fue hecho por Dios. El poder es de Dios. Vamos a confirmar esto y nos vamos a Salmos capítulo 62, versículo 11. Vamos hasta allá y dice la escritura de esta manera: sí, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, de Dios es el poder. Estamos hablando de que cualquier persona, por brillante que haya sido, por amorosa o por odiosa o por envidiosa o por celosa, o persona que haya sido muy ungida y muy reconocida entre la iglesia de Jesucristo, tenga que venir después de muerto para hacer en nosotros un milagro. Nosotros no podemos poner nuestros ojos en ello, no podemos nuestra fe en ello, no, por grande que haya sido este siervo, esta sierva de Dios, no podemos. El muerto nada es y no tiene parte debajo del sol. Pero ahora todavía más, no debes consultar a los muertos. Dios abomina esto. Y esto se ha hecho un secretismo en algunas que se dicen iglesias cristianas, porque están diciendo que los beatifican, están diciendo que les autorizan a ser intercesores y que hacen milagros. Pero la escritura es bien clara que nosotros no debemos consultar muertos. Esto es un acto de espiritismo y eso no agrada a Dios. Deuteronomio 18:11. Estamos con la escritura probando todo esto. Cristiano, hijo de Dios, discípulo de Dios, no hagas esto. Así dice la escritura en Deuteronomio 18:11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No debemos consultar a los muertos. Dios abomina esto. No hagas esto en tu vida. No dejes que el diablo te engañe. No dejes que te ponga una trampa. No asistas a esas sesiones espíritas en donde se consulta y se invoca a los muertos. Esto es abominación al Señor. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Hoy hablamos de María. María dijo que su espíritu se regocijaba en Dios, es su Salvador, y que ella no es sujeto ni objeto de adoración ni de veneración. No es intercesora, no es auxiliadora, sí, no es ayudadora. No sabemos. Algún día murió. La escritura no nos indica cuándo. Por lo tanto, no debes consultarla, no debes invocarla. Eso es idolatría y es abominación. Vamos a ver que ella misma dijo allá en Lucas capítulo 1, versículo 46. Ahora nos vamos hasta el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 46 y vamos a leer hasta el 53. Y dice así: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, hablando de Jesucristo como Dios, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, reconociendo que Dios la salvaba a través de Jesucristo y reconociendo que aunque ella había sido
un vaso útil, un vaso especial, no fincaba nada en especial, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Nada más hasta ahí, nada más bienaventurada. No, nunca venerada, nunca adorada, nunca intercesora. No, la escritura nos dijo que, no nos dijo exactamente cuándo murió, pero seguro murió, porque está establecido en los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, según Hebreos 9:27. Por lo tanto, no la debemos de consultar, no la debemos invocar. Esto es idolatría, es abominación. Y dice ella, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, reconoce ella, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de los corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Esto es parte del que se llama el Magnificat de María. Y María no deseó nada de lo que el hombre ha deseado, y en el lugar en que la han puesto como intercesora, como una persona que pueden venerar. No, María murió. No puedes consultar a muertos. Esta es la orden del Señor. Esta es una abominación. El muerto nada sabe y no tiene parte debajo del sol. Esto es claro en la Escritura. El poder es de Dios. No podemos atribuirle, como algunos atribuyen, que a esta María y a las vírgenes y a los santos se les otorgan milagros. Y si sucedió algún milagro, este es un milagro mentiroso, porque lo que se sacrifica a los ídolos sacrifica a los demonios, y sabemos que Dios va a entregar en un poder mentiroso para aquellos que no han creído, para aquellos que no reconocen que el evangelio es de un Dios uno, verdadero y vivo, no de ningún otro ser, ni angelical, ni ningún ser amado, ni ningún ser que nos hayamos odiado o que nos haya odiado, ni de un ser que nos haya envidiado o que envidiemos, y ni de un ser que haya sido un siervo, una sierva como esta María, como lo fue Eliseo, y como lo puede ser otro siervo ungido, otra sierva ungida. No, el evangelio nos revela a un Dios uno y verdadero, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nadie más. No tenemos que acompañar a este Dios uno con nadie. No es necesario. No, porque no es nuestro Dios hombre. No es hombre. Y los hombres morimos, los hombres somos mortales. El Dios uno es inmortal, es invisible. Oh, no, Él es eterno, Él es el principio y el fin. Esto lo vamos a estar viendo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces diríamos, el Dios uno es verdadero y está vivo. Él es eterno, como vengo diciendo. Vamos a probar todo esto. Y vamos ahora hasta Apocalipsis, al capítulo 1, versículos 17 y 18. Y dice así: cuando lo vi, está hablando de una experiencia que tuvo allí en la isla de Patmos, Juan el apóstol. Caí como muerto a sus pies. Para aquellos que dicen que no podemos caer como muertos, caer como adormecidos ante la presencia del Señor. Aquí Juan estaba diciendo que cayó como muerto a sus pies, es decir, cayó de frente, y él puso su diestra sobre mí. Está hablando en el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y está hablando de ese Dios uno, el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, y diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, soy el eterno, como lo había dicho el Señor en el versículo 8. Pero fíjese bien el 18, el que vivo. Ahora nosotros estamos hablando que sí podemos invocar a Jesucristo, invocar su nombre, pedir su presencia, porque Él es un Dios
único, Él es el Dios uno junto con el Padre, con el Espíritu Santo. Podemos invocarlo porque Él está vivo y nos ha dado un nombre que es un nombre superior aún a los ángeles y a cualquiera. Es un nombre que es sobre todo nombre. Vuelvo a repetir el versículo de Apocalipsis 1:18, que es la revelación de Jesucristo. Y el que vivo y estuve muerto, está hablando de haber sido encarnado como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, de haber sido golpeado, herido, crucificado, muerto, sepultado, pero haber resucitado por el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a leer el 18, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que es uno, tenemos un Dios que es verdadero, tenemos un Dios vivo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, especialmente el que vino y estuvo entre nosotros como el Dios encarnado. Entonces vuelvo a repetir el 1:18, y el que vivo, y dice aquí, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tiene ahora toda la autoridad. Sí, Él es Dios, Él es el mediador, Él es el intercesor, Él es nuestro auxiliador, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro socorro. A Él acude, a Él busca, a Él adora, a Él consulta. Vamos a probar esto. Primera de Corintios 8, 5 y 6, y vámonos hasta allá a Primera de Corintios 8, 5 y 6, y dice la Escritura: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, o sea, sean ángeles o sean muertos, que según esto ya fueron al cielo, o en la tierra si aún viven, como hay muchos dioses y muchos señores o ídolos en la tierra, imágenes, esculturas, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Evangelio nos revela un Dios uno, verdadero y vivo. Solo hay un Dios. Esto es un numeral, un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Oh, esto es claro lo que Dios está haciendo y nos está diciendo, y Él es el Dios uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vamos a ver que es un solo mediador, ya lo hemos repetido, y nos vamos hasta allá, hasta la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 6, y vamos allá, y dice la Escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador, Jesucristo es Dios nuestro Salvador, sí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, Dios es uno, un solo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como ya lo vimos, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. Él es el mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y vamos a ver que no hay otro intercesor. Ahora nos vamos a Hebreos capítulo 7. No hay otro intercesor. María no es intercesora. Ningún santo es intercesor. Tu madre, tu abuelita que te amaron no es un intercesor. El que te odió no es un intercesor. El muerto nada sabe, y el muerto no tiene que ver en esta tierra o debajo de este sol. Hebreos capítulo 7, vamos hasta allá, versículos 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre. Jesús permanece para siempre. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era de venir, el todopoderoso. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es el intercesor junto con el Espíritu Santo.
allá en Romanos 8:26, que intercede por nosotros en esta tierra, pero el que intercede por nosotros en los cielos es Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Bendito sea el nombre del Señor, a Él adora. Terminamos hoy con esta conclusión. Hagámonos uno con el Dios uno vivo y verdadero. Vamos allá, a Juan capítulo 17. Vamos hasta allá. Versículos 21 al 26. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahí está. Jesús y el Padre son uno junto con el Espíritu Santo. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hagámonos uno con el Dios uno, Dios vivo y verdadero, con ningún otro, por ungido, por famoso, por reconocido, por muchos. No. Hagámonos uno, sí, con el Dios uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Ahí está, que en nosotros habita la plenitud de la deidad y que somos morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, esto también habla de una seguridad de estar en la presencia del Señor, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy bien, esta es la primera conclusión. La segunda es: no aceptemos otro evangelio que corrompa o pervierta la buena nueva del Dios uno, verdadero y vivo. Vamos pues a Gálatas. Hasta allá ahora nos vamos a Gálatas, al capítulo 1, y vamos a ver qué nos dice versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lee, escudriña, estudia, reflexiona en el evangelio de Cristo. No aceptes ni sigas un evangelio diferente, ni por engaño sutil, ni por deslizamiento emocional, voluntario o mental. Permanece en el evangelio del Dios uno y verdadero. No hay otro. Esto es exclusivo. El evangelio nos revela y quiere que nosotros estemos en comunión, y quiere que nosotros recibamos de Él, que a Él lo busquemos, que a Él lo adoremos, que a Él lo alabemos, que a Él lo reconozcamos, que a Él lo honremos, guardando sus mandamientos y su palabra, y que en Él estemos nosotros poniendo nuestros ojos. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Formador. Él es el que nos ha dado vida eterna. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro mediador. Él es nuestro puente. Él es nuestro sanador. Él es todo. Pon tus ojos, lo que el Evangelio indica, solo en ese Dios uno. Aprende y reflexiona, porque no hay otro Dios. Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así está escrito. De tal manera, y así fue aprendido y dado
en el Shema Israel de Deuteronomio 6:4. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Dios es uno. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Señor. A Él tú adorarás en forma intensa. Bendito sea el nombre. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a tu Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Gracias, Señor. A Él, al Señor tu Dios adorarás, a Él servirás, a Él seguirás. Él es el objeto de esa alabanza. Él es tu Dios que ha hecho cosas grandes y terribles. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Evangelio nos hace poner nuestros ojos en el Dios uno, verdadero y vivo. Amén. Padre, gracias en esta hora por este mensaje. Gracias, Señor, que podamos entender esta palabra y sepamos que uno de los objetivos que se tiene, Señor, en el Evangelio es precisamente que no recibamos un evangelio pervertido o contaminado, que no practiquemos de ninguna manera ni en forma objetiva la idolatría, ni consultemos, ni demos lugar a muertos, porque esto es abominable a ti, sino que, oh Señor, estemos certeros de que el Evangelio, la buena nueva, está dada en ese Dios uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, al cual reconocemos como ese Dios vivo y verdadero que nos ha dado tanta bendición, la salvación y la vida eterna. Que tu Espíritu Santo nos revele todo esto, que nos los enseñe, que nos lo recuerde y que de ninguna manera por algún acto mental o emocional nos desviemos, como hace rato dijimos, sino que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, esto es, en Cristo Jesús, que nuestros ojos estén puestos y nosotros reconozcamos que el Padre y el Hijo son uno y el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, es también Dios. Gracias por esta hermosa bendición de ese Dios uno. Quiero que esto quede confirmado, Señor, y que se cumple tu palabra, ¿verdad?, que hemos aprendido allá en Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, y vamos a concluir con esto, la oración. Sí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el Dios uno, y aquí está incluido Jesucristo, el Padre consejero, el Espíritu que es consejo, Dios fuerte, esto declarado también para Jesús, Padre eterno. El Padre y yo uno somos, dijo Jesucristo, y a esto se cumple así. Gracias, revélate a nosotros. Bendito seas, Señor Jesucristo. Bendito seas, Padre del cielo, Padre eterno. Bendito seas, Espíritu Santo, Espíritu de gracia, Espíritu eterno. Amén. Ahora nos vamos hasta 1 Corintios, capítulo 11. Vamos allá y vamos a tener un pequeño pensamiento en el versículo 33 y 34 de 1 Corintios 11. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amado hermano, hay que hacer una diferencia. Nosotros queremos la comunión con el Señor Jesucristo. Nosotros queremos obedecer esto que Él estableció en la última noche que estuvo aquí en esta tierra, para que la comunión con Él permanezca, para que la comunión con ese Dios uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea plena. Pero de ninguna manera el que nosotros tengamos una confusión y querramos, como estaba aconteciendo
allá en la antigüedad y especialmente en las iglesias levantadas por el Espíritu Santo y que creían en Jesucristo, que también el comer y levantar la mesa entre los santos tuviera parte con la mesa y la comunión del Señor. No, no tiene parte con ello. Es hermoso que tengamos comunión los santos unos para con los otros. Esto es agradable al Señor mientras esto no se corrompa en murmuraciones, en chismes, en entrometernos en lo ajeno, sino que lo hagamos para que el Señor sea glorificado. A Dios le agrada la comunión entre los santos, pero no tiene nada que ver, amados hermanos, con la comunión del Señor. La comunión del Señor es un acto espiritual y es una comida espiritual. Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Él es verdadera comida, Él es verdadera bebida. No tiene que ver con el alimento material, no tiene que ver con el alimento físico. Es indudable que nosotros tomamos en ordenamiento que nos ha dado el Señor estos dos elementos, el fruto de la vid y el pan ácimo, el pan sin levadura, para tomar estos dos elementos y celebrar. Pero es un acto que tiene más de espiritual y más de literal espiritual que de un acto físico, y no viene para ser en nosotros el alimento físico que tiene que recibir nuestro cuerpo de ninguna manera, y no establece ninguna comunión entre los santos, sino establece una comunión sí, con el cuerpo de Cristo, una comunión espiritual, sí, pero no una relación de carácter social, sino una relación de carácter espiritual, pero especialmente primero con el Señor, porque participamos de ese mismo pan. Sí, hay una comunión espiritual y somos parte de un solo cuerpo, pero del cual la cabeza es Jesucristo. Tengamos claro todo esto y pues no tengamos una confusión de esta manera como lo hubo en aquel tiempo, sino que vengamos y sepamos que tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. Y dice así en 1 Corintios 10:17, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Sí, entonces, y la comunión con la sangre de Jesucristo es un acto espiritual. Tomamos el fruto de la vid, pero realmente lo que estamos diciendo, que con su sangre fueron perdonados nuestros pecados y con ella se ha establecido un nuevo pacto que nos es de bendición y que ha traído a nosotros vida eterna. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mientras yo estuve hablando, usted debe tener preparado los elementos, el fruto de la vid y el pan con el que vamos a participar en este acto espiritual y literal, y que no, como muchos dicen, es un simbolismo. Usamos de dos elementos que nos ha ordenado el Señor, pero y no creemos tampoco en la transustanciación, en que se vuelva totalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo otra vez, porque el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre, y con ellos, como ya lo vimos, hizo perfectos a los santificados. Gracias, Señor, por ello. Ahora ya usted está preparado y vamos a consagrar esto. Padre, te consagramos estos dos elementos que tú nos has ordenado, teniendo fe, Señor, que Dios es espíritu, y teniendo fe en que las cosas, Señor, los estamos haciendo movidos por el Espíritu Santo de Dios, creyendo tu palabra, sí, y parándonos en las cosas que no se ven y en las que tú nos das y que son
cosas espirituales y eternas. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesucristo queden consagrados estos dos elementos. Y ahora, Señor, vamos a declarar tu palabra tal como está y vamos a dar el tiempo una vez consagrados esos elementos, rogándote que tú perdones nuestros pecados y que nosotros seamos limpiados de cualquier pecado por la sangre de Jesucristo y vengamos en reconocimiento, en confesión con arrepentimiento y en ruego de perdón para que nos convirtamos de corazón y estemos delante de ti, aptos para participar de esta bendición espiritual y que tú nos has dejado con estos dos elementos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu perdón. Amén. Vamos pues, hermanos. Y dice la Escritura, porque yo recibí del Señor, estoy leyendo 1 Corintios 11:23, lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Dejamos unos segundos y entonces lo tomaremos. 1. Ahora comamos como el Señor ordenó y de esta manera participemos del cuerpo del Señor, porque es un solo pan y nosotros ser muchos somos un cuerpo y todos participamos de aquel mismo pan. Ahora vamos a tomar la copa y vamos a declarar que es la copa de bendición que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por ello. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Y ahora declaramos y vamos a dar también un tiempo después para tomar la copa. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Paramos un momentito. Gracias. Tomamos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito sea el nombre del Señor, porque estamos recordando su muerte. Estamos recordando todo lo que aconteció, todas las heridas. Estamos recordando todo lo que sufrió. Estamos recordando que Él murió totalmente en la carne, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, que venció a la muerte, sí, y gracias, Señor, porque la muerte del Señor, anunciamos, no fue de gran beneficio. Era necesario que tú le dieras cuerpo para que nosotros fuéramos perdonados, limpiados, para que nosotros fuéramos santificados y hechos perfectos por esta ofrenda y por este sacrificio como santificados. Pero también anunciamos la venida del Señor. Amamos la venida del Señor. Declaramos que es la bienaventurada esperanza de los cristianos. Declaramos que el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús, Maranata. Declaramos que el que ha dado testimonio de las cosas que están escritas en el libro del Apocalipsis, dice, aquí yo vengo en breve. Sí, Maranata. Ven, Señor Jesús. Amén. Gracias por esta mesa, en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ministrar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en forma sencilla declaramos que tú eres nuestro sanador y que tú, Señor, vienes y de dos maneras haces la obra para sanarnos. Si estamos, Señor, enfermos, si hay alguna causa o razón en nuestro cuerpo, hay alguna causal, Señor, tú límpianos, tú sánanos, tú sálvanos. Si esto es obra de una opresión que ha traído enfermedad a nuestro cuerpo, en el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios y somos sanados. Gracias, Señor, porque se cumple tu palabra,
que tú, Señor, has venido a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y sanar a los oprimidos por el diablo. Gracias, Señor, porque está escrito que tú, como el Mesías, fuiste ungido con Espíritu Santo y poder y anduviste haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba contigo. Gracias, Señor Jesús, porque fuiste reconocido, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Gracias, Señor, porque tú testificas, Señor, con nosotros, trayendo sobre nosotros señales, prodigios y el hacer milagros y repartimientos del Espíritu Santo según sea tu voluntad. Gracias, Señor, por esta administración. Gracias, Señor, porque tú nos has dado autoridad y poder para echar fuera demonios. Gracias porque podemos atar al hombre fuerte y a sus huestes. Gracias porque declaramos por la fe en el nombre de Jesucristo y decretamos: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Hollaré serpientes y escorpiones y ninguna fuerza del enemigo os dañará. Gracias, Señor, porque está escrito en tu palabra, Señor, y el Dios de paz aplastará en breve bajo los pies al Señor. A Satanás. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Muchas gracias, Señor, también porque tú, Señor, has dicho que vas a entregar a todo aquel que es justo las riquezas del impío. Recibimos, Señor, venimos ante ti humillándonos, dependiendo de ti, porque tú has dicho: yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro intercesor, tú eres nuestro ayudador. Oh, Señor, tú eres todo para nosotros. Oh, Señor, llena nuestras manos de bendición. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesucristo, llena de bendición nuestras manos. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Cristo Jesús, porque tú no nos dejas. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Gracias, Señor, porque lo que somos y hacemos es por tu gracia, es tu favor, es tu misericordia, es tu clemencia, es tu benignidad, es tu bondad. Gracias, Señor, porque de Jehová es ordenar los pasos del hombre y tú apruebas nuestros caminos. Bendícenos en nuestro diario caminar esta semana para que tú seas glorificado. Protégenos, trae el pechaje de Dios, sáltanos, que no haya contagio en tu pueblo, que ninguna plaga toque nuestra morada y que tú nos libres, Señor, aunque tengamos que salir a buscar el pan nuestro de cada día o a realizar nuestras actividades. Tú nos guardes, líbranos, Señor. Haz un lado, encapsula virus, bacterias, microbios, microorganismos. Declaramos por la fe en Jesucristo su muerte y su destrucción y su alejamiento de nosotros en el nombre de Jesús. Oh, Señor, finalmente, como dice tu palabra, recibimos la declaración y el deseo de tu espíritu. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera y tenga salud. En el nombre de Cristo Jesús sea esto hecho sobre nosotros. Amén.